Bien, entonces ahora vamos a tocar el tema de conocimientos fundamentales de computación. A ver, empecemos. ¿Qué vienen o qué vienen a ser las TIC? A ver, ¿qué son las TIC? A ver, a ver, Diego, a ver. Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿quién más? A ver. Sí, a ver, Claudia. Ya, ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver. Sí, a ver, Franz. Ujú, ujú. Ya, muy bien. Sí, a ver, Aaron. Ujú. Ya, muy bien. Sí. Ujú. Ya. A ver, ¿quién más? A ver. Ujú. Ya, muy bien. Excelente. A ver, veamos. Mm, Ya. Cuando hablamos de las TIC, efectivamente, ¿no? Hablamos, ojo, de las tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que han mencionado es lo siguiente. El intercambio de información. Vean, primero, lo que es el intercambio de información, lógicamente, este no es un aspecto de hace 5, 10 o 20 años, ¿sí? Es desde hace miles y miles de años, ¿sí? El intercambio de información, por ejemplo, entre las culturas antiguas, ¿no? Del mundo, prácticamente, siempre ha habido un intercambio de información, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con lo de ahora? Del cómo nosotros ahora transferimos este tipo de información. De ahí que viene el nombre de las tecnologías, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, empieza o data más o menos desde el año 1950, ¿no? 45, 50, y más o menos finalizando pues lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es el auge de lo que vienen a ser este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ha sido pues el principal enfoque, ¿no? Para que pudiera surgir, ¿no? Para que pudiera surgir lo que son las tecnologías, ¿no? Entonces, ahora pues el intercambio de información se basa
en las tecnologías como por ejemplo los famosos equipos telefónicos, lo que es la internet, ¿no? Las portátiles, los ordenadores, todas estas herramientas nos ayudan, ¿no? A establecer una transferencia de información, un intercambio de información. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ese punto, ¿sí? Cuando hablamos de los fundamentos de computación, primero vamos a hablar de dos aspectos importantes, de dos ramas importantes. La primera, que viene a ser el software y el hardware. ¿Sí? Primero, ¿qué viene a ser el hardware? A ver, Alex. Ya, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, sí, Celi, y Andrea, a ver. Ujú. Ya, ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver. Claro, básicamente viene a ser la parte tangible, como lo han mencionado, ¿no? La parte física, ¿no? ¿Qué vendría a ser el software? Sí, a ver, Aaron. Ya, ya, muy bien. ¿Y qué vendría a ser un programa? A ver, ¿y qué es el software? A ver, por ejemplo, eh, ¿quién de ustedes alguna vez ha preparado un pastel? ¿Nadie? ¿Ni en pandemia? ¿Nunca nadie ha preparado un pastel? ¿Una torta? A ver, ya, Claudia. A ver, Claudia, ¿cuáles han sido los pasos de preparación que has tenido? No importa si se ha quemado, dilo, no importa. A todos nos ha pasado. Ya. Ujú. Ya. Voy a rescatar el último punto que dijiste, ¿no? Seguir los pasos, seguir los pasos de la forma adecuada. Ojo. Y precisamente eso viene a ser un software. Primero, cuando hablamos de un software, ¿ya? Gracias, Claudia. Cuando hablamos del software, ojo, un software viene a ser una serie de instrucciones, ¿ya? ¿Ya? Una serie de instrucciones, el cual nos permite precisamente elaborar todos los procesos que nosotros mandamos, porque, ojo, eh, el software y el hardware, ¿sí? El hardware por sí solo, ojo, no nos va a servir de nada, ojo, adelantando eso, no nos va a servir de nada. Necesariamente requiere de un software. ¿Para qué? Porque este software lo que va a hacer es de que el hardware siga las instrucciones
paso a paso, según los requerimientos que nosotros vayamos a imponer. ¿Sí? Entonces, un software, ojo, viene a ser una serie de instrucciones. Y es por eso les decía, ¿no? Es como preparar un pastel, no una torta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los ingredientes, ¿no? Como decía vuestra compañera, ¿no? Dar los pesos precisos, ¿no? Ni un gramo más ni un gramo menos, ¿no? La preparación que poner primero, que poner después, no sé, por ejemplo, separar las yemas, separar las claras, batirlos, que se ponga y todo ello, ¿cierto? Luego mezclar la harina, más, mezclar la harina, poner, no sé, el aceite, el azúcar, todo eso es una serie de pasos. Lo mismo viene a ser un software, viene a ser una serie de instrucciones, ¿sí? Entonces, como producto final de esta serie de instrucciones, nosotros vamos a obtener un producto. Por ejemplo, en caso de la preparación de un pastel, va a ser lógicamente el pastel, ¿cierto? En caso de esta serie de instrucciones, por ejemplo, va a ser el software, que puede ser los diferentes programas que nosotros utilizamos, ¿no? Como Word, Excel, un navegador o incluso el mismo sistema operativo, ¿ya? Entonces, un software viene a ser eso, una serie de instrucciones, ¿ya? Estos dos componentes, ojo, son propiamente necesarios para lo que son las tecnologías de información y comunicación, es decir, para las TIC, ¿ya? Ahora, dentro de estas herramientas, vamos a empezar a ver qué vienen a ser las TIC. Como habíamos mencionado, ya son las herramientas tecnológicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Lógicamente esto ha tenido un punto de evolución, ¿no? Como les decía, esto data más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ha empezado a tener un auge. Y estas herramientas, por ejemplo, estas tecnologías nos permiten lo que es el almacenamiento, la administración y el procesamiento y la representación de la información, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿qué sucedió? Eh, esto más que todo para la representación de la información. Eh, por ejemplo, el enemigo, bueno, Alemania, Italia y Japón, ¿no? Envían mensajes codificados. Entonces, los aliados lograron descifrar estos mensajes codificados, el cual pues implica un tipo de procesamiento y la representación de estos datos. Gracias a esta representación, gracias a este procedimiento que llegaron a desarrollar en ese entonces, es que pues se logra ganar esta guerra, ¿no? Bueno, guerra a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, las TIC nos permiten elaborar los diferentes procesos. Por ejemplo, dentro de esto están las instrucciones que les mencionaba, ¿no? Esta serie de instrucciones. Sin estas instrucciones, un programa no va a saber qué hacer. Así de simple, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Decirles a ustedes, a ver, a ver, no, por ejemplo, no sé, que les den a ver, no sé si vale el ejemplo, un lapicero y una hoja. Simplemente les dan un lapicero, una hoja y no les dicen qué tienen que hacer. No saben qué hacer. No van a tener, digamos, una idea de dónde empezar o qué hacer con este lápiz, si van a dibujar, si van a escribir, si van a pintar. Así de simple. Entonces, esto requiere una serie de instrucciones, ¿ya? Bueno, los medios que utilizamos son los diferentes tipos de máquinas, ¿no? Las computadoras, los ordenadores, incluso las tablets, las portátiles, los teléfonos inteligentes, entre otros. ¿Sí?
Dentro de estas herramientas, entrando a lo que viene a ser ya el hardware, ¿sí? Eh, Vamos a poder diferenciar las diferentes capacidades de estas máquinas, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta algunos aspectos como por ejemplo lo que es el tamaño, la capacidad, quién lo va a utilizar, dónde se va a utilizar y cuál va a ser su uso, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de tenerlo ahí? Por ejemplo, ¿no? Un estudiante universitario, ¿no? Igual que todos ustedes, igual que todos nosotros, no vamos a darle el mismo uso, ¿no? Que por ejemplo un estudiante de colegio, ¿no? O sea, por ejemplo, un estudiante de primero de secundaria, por ejemplo, ¿no? El uso del ordenador no va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante, no sé, de derecho o medicina, ¿no? No le va a dar el mismo uso a un ordenador, ¿no? A un ordenador que una persona, por ejemplo, que se enfoca al desarrollo de videojuegos, por ejemplo, o el desarrollo de diseño gráfico, ¿no? O, por ejemplo, para elaborar un videojuego, para desarrollar lo que es el diseño gráfico, uno debemos tener una gran capacidad de memoria para que estos programas puedan soportar la calidad de imágenes o videos que se desarrollen en estos tipos de juego, ¿no? Entonces, no va a ser el mismo uso. Entonces, ahí estamos hablando de de la capacidad y quién lo va a utilizar. Por ejemplo, tenemos dónde se va a utilizar. Si va a ser para mi uso personal, bueno, va a estar en mi domicilio, o si es una portátil, bueno, estará pues en mi centro de trabajo y en mi domicilio tal vez, ¿no? Pero si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi negocio, no sé, tengo mi supermarket, por ejemplo, ¿no? Entonces todos sabemos, ¿no? Cuando vamos a pagar, ¿no? Ellos tienen sus computadoras y la pistolita para poder eh, leer los códigos de barra y que nos muestre el precio. Entonces, por ejemplo, esas máquinas pues no van a tener pues no van a ser inmensas, no van a ser un tamaño grande o no van a tener por ejemplo una capacidad de memoria RAM de 64 gigas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque su uso es específico, ¿no? A diferencia de otra persona que lo va a utilizar para otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de videojuegos. Entonces siempre es importante diferenciar quién lo va a utilizar y dónde lo vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, dentro de este tipo de ordenadores tenemos los teléfonos inteligentes, computadoras, servidores y las supercomputadoras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué viene a ser un servidor? A ver, ¿qué viene a ser un servidor? A ver, ya. A ver, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Alguien, no precisamente alguien. Sí, a ver, a ver, a ver, ya, ya proporciona información, ¿no? Ujú. Ya, a ver, Diego. A ver, Diego, ¿puedes volver a repetir la primera parte, por favor? Ah, ya.
Ya, ya, muy bien. Ujú. Ya, a ver, María. Ya. A ver, ¿alguien más? A ver. Ya. No, por ahí, muy bien. A ver. A ver. Sí, Ali. Ali. ¿Por qué? ¿Y pero qué estos enlaces? A ver, vean. Un, un servidor, ojo, primero, eh, a ver, primero es un ordenador, no es una máquina que precisamente me permite almacenar una gran cantidad de información. Ya, vamos a empezar por ahí. En el cual el cliente, ¿no? Es decir, nosotros como usuarios, nosotros somos los clientes, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ¿no? Nosotros entramos a un sitio web, por ejemplo, o sea, la página de la universidad, ¿ya? Esta página de la universidad está en un servidor, es decir, un lugar eh, donde nosotros, pues, podemos acceder de manera libre, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, este servidor, al ver que nosotros estamos solicitando, por ejemplo, la visualización de este sitio web, este servidor nos proporciona la información, pero ojo, nos va a proporcionar la información siempre y cuando existe esta información. Si no existe la página a la cual nosotros, por ejemplo, queremos ingresar, lógicamente pues nos va a mostrar un error, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que mencionaban, que es un conjunto de máquinas. Efectivamente, ¿no? Viene a ser un conjunto de máquinas, pero ¿por qué? A ver, por ejemplo, ya, ¿quiénes utilizan el buscador de Google? A ver, levanten la mano. Ya, la mayoría, ¿no es cierto? Muy bien. Vean, ¿qué sucede acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora vamos a compartir estas dos imágenes. ¿Ya? Vean, lógicamente, lo que es el buscador de Google, como sabemos, pues, ojo, es un sitio web, ya es un sitio web, el cual nos permite encontrar a otros sitios web. Eso lo vamos a hablar más detalladamente en aplicaciones en línea, en el siguiente módulo. Pero vean, estos vienen a ser los cuartos donde se encuentran precisamente estos servidores. Cada uno de estos vienen a ser servidores. No, no son cuartos pequeños, ojo, no, no son cuartos pequeños, son cuartos inmensos. ¿Ya? Son cuartos inmensos. Entonces, imagínense, primero que nada, la información que se maneja en, solamente en una de estas gavetas, ¿no? Entonces, la capacidad que deben tener estas máquinas no es pues de, por ejemplo, ¿no? 100 gigas de almacenamiento, 200 gigas de almacenamiento, sino son teras.
Y un ordenador pues no te va a soportar, por ejemplo, no sé, 64 terabytes, ¿no? Ejemplo. Es por eso que en ese caso se juntan varias máquinas, vamos a decirlo así, ¿no? Se juntan varias máquinas y permiten que este grupo de máquinas, en este grupo de máquinas se pueda distribuir toda esta información, ¿sí? Entonces, primero, los servidores requieren ser máquinas de gran capacidad y dos, ¿sí? Se necesitan programas para que puedan almacenar esta información. Estos programas son, bueno, los programas que se utilizan para esto son servidores, ¿ya? O sea, lleva el mismo nombre. Entonces, dentro de estos servidores tenemos servidores web, tenemos servidores de base de datos, tenemos servidores FTPs, tenemos servidores para lo que es el almacenamiento en la nube, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que utilizamos a diario, como por ejemplo WhatsApp, Facebook, Instagram, todos ellos manejan su propio servidor, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de información que se debe almacenar y la capacidad que deben tener estos, ¿no? Y estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ojo, no solamente estamos hablando de la parte física, sino también de la parte del software, ¿ya? De la parte del software, ¿ya? Muy bien. A ver, entrando ya al tema de lo que viene a ser el software propiamente, ¿no? Que ojo, como bien lo han mencionado, es la parte intangible, ¿sí? Es la parte intangible, parte que nosotros no podemos ver, ¿sí? Que no podemos ver. Eh, Acá nosotros vamos a tener, ojo, una gran variedad de softwares. Entre el principal vamos a tener los sistemas operativos. Es decir, los sistemas operativos son parte del software, incluido dentro de lo que es el software. Es parte de. Entonces, ¿qué vendría a ser un sistema operativo? A ver, ¿qué vendría a ser un sistema operativo? Por ejemplo, todos tienen un equipo telefónico. Díganme, ¿qué tipo de sistema operativo manejan vuestros celulares? Ya, en algunos Android, en otros iOS. Antes, por ejemplo, era el Windows Phone, que ya desapareció. Buena hora. Era muy pesado ese sistema operativo. Fracasó. Entonces, vean, si ustedes tienen su equipo telefónico y no tendrían el sistema operativo, ¿podrían utilizarlo? ¿Podrían utilizar su equipo telefónico sin el sistema operativo, sea cual fuese? A ver, exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser el sistema operativo? Primero, un sistema operativo, primero que nada, me va a permitir, ojo, interactuar, entre comillas, con el hardware, ¿ya? Con el hardware. Ahora, estos sistemas operativos, ¿sí? Me permite, eh, me permite
gestionar, ¿ya? Me permite gestionar eh, las diferentes herramientas del hardware. Es decir, por ejemplo, el simple hecho, por ejemplo, de encender mi ordenador. Para que yo lo pueda encender, mi ordenador o mi equipo telefónico necesita de un sistema operativo, ¿sí? Entonces me permite gestionar o me permite, sí, gestionar la palabra correcta, no me permite gestionar estos recursos para que de esta manera la orden que yo doy como usuario, no la orden que doy yo como usuario, ¿sí? Lo puedo obedecer el dispositivo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo o presiono el botón de encender, es la orden que nosotros estamos dando. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema operativo va a seguir las instrucciones, ¿no? Va a decir, ah, ya, ¿sabes qué? Me están mandando a encender. En este caso, por ejemplo, no están, están presionando el botón de encender. Entonces, el sistema operativo va a mandar al hardware y el hardware va a actuar de acuerdo a los requerimientos de estos recursos que nosotros estamos ordenando, ¿sí? Entonces, un sistema operativo es necesario para que nosotros como usuarios, ¿sí? Para que nosotros como usuarios podamos interactuar con los ordenadores, es decir, con la parte del hardware, ¿ya? Con la parte del hardware. A esto, por ejemplo, también debemos incluir, en caso de los sistemas operativos, por ejemplo, la parte de la interfaz, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿qué nombre tiene todo esto? A ver, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama todo esto? Agua. ¿Cómo que agua? Escritorio. Ay, ¿qué ha pasado ahí? Ajá, están de sed ahí. Ya, claro, escritorio, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta parte es, eh, este escritorio es parte de la interfaz de un sistema operativo. Sea cual fuese el sistema operativo que nosotros utilicemos, siempre vamos a tener una interfaz como esta. En este caso, el sistema operativo de Windows nos muestra el escritorio, ¿sí? A esto nosotros podemos interactuar y dar órdenes como, por ejemplo, abrir programas o personalizar algunas opciones de configuración, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos realizar gracias a la interacción que existe entre el software y el hardware, ¿ya? Ahora, dentro de estos sistemas operativos tenemos tres principales, ¿no? Las Mac, Windows y Linux, ¿no? Ahí está, el pingüinito. No sé quién me dijo Windows ahí. Ya, Windows 95. Ya, ahí está. ¿No? Es el icono que representa Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En las iOS, ¿no? La, la manzanita, ¿no? ¿Alguien sabe por qué Apple, bueno, tiene la manzanita? No, pero ¿por qué es la manzana? O sea, ¿por qué? Sé que tiene que ver la manzana ahí.
Por ejemplo, esta es una historia también de la Segunda Guerra Mundial, de este, de un ingeniero, Alan Turing, ujú, ¿ya? Em, el cual pues ayudó, ¿no? a, a descifrar pues los mensajes del enemigo, ¿no? Entonces, con eso ya se tenía la guerra ganada, pero este señor, ¿no? Eh, resultó ser homosexual. Entonces, no le dieron las conmemoraciones correspondientes y es más, lo terminaron enjuiciando y lo iban a asesinar. Entonces, lo que hace este señor es precisamente comer una manzana envenenada, ¿no? Tipo Blancanieves, ¿no? Algo así, ¿no? Come esta manzana, la muerde y, bueno, lógicamente fallece, ¿no? Lógicamente fallece, ¿no? Entonces, en conmemoración de esta persona, ¿no? Steve Jobs eh, pone este símbolo de la manzana mordida, ¿no? Pone el símbolo de la manzana mordida, ¿no? En conmemoración de este personaje, ¿no? Alan Turing. Ya, esa es la historia, ¿no? De esta manzana mordida. ¿Ya? Bien, entonces, vean, acá por ejemplo, dentro de los sistemas operativos, tenemos tres sistemas operativos principales, podríamos decir así, el cuales, por ejemplo, tenemos las Mac, Windows y Linux, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué sucede con las Mac? Las Mac, tanto las Mac como Windows, ¿sí? Las Mac como Windows, estos dos vienen a ser sistemas operativos cerrados, vamos a decirlo así, ¿sí? Sistemas operativos cerrados. ¿Y por qué cerrados? Eh, vean, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que si queremos trabajar con las Mac o queremos trabajar con las Windows, ¿no? De manera legal, vamos a decirlo así, este, requerimos de una licencia, ¿ya? Requerimos de una licencia. Entonces, esto hace de que, ojo, todo sistema operativo, voy a empezar por esta parte, tiene un núcleo principal, ¿no? Este núcleo principal se llama kernel, ¿ya? Kernel. Entonces, este núcleo, eh, para estos dos sistemas operativos, un sistema es cerrado, es decir, está bloqueado. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar lo que es Windows 10 o las Mac, no podríamos. Y para que, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué quisiéramos modificar? ¿Qué sucede con Linux? Linux, por ejemplo, ¿ya? Linux, ¿por qué es considerado un sistema operativo libre? Porque precisamente, no sé si se distingue el amarillo, no creo, no se ve. Precisamente este kernel que les digo, ¿sí? En caso de Linux, este kernel es libre, es decir, se puede modificar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué permite? De que una persona, ¿no? Pueda, en otras palabras, generar su propio sistema operativo, ¿no? Es por eso que en Linux, por ejemplo, eh, tenemos distintas versiones, ¿sí? Y cada versión, pues, tiene un uso específico, ¿ya? Tiene un uso específico. Si ustedes buscan Linux propiamente, o sea, van a encontrar diversas o una gran variedad de versiones, ¿no? Y cada uno de ellos, eh,
es para un uso en específico. No es como Windows, ¿no? Windows desde sus inicios siempre se ha enfocado, por ejemplo, a lo que es, pues, el uso de este tipo de interfaz para trabajar programas eh, o, o para elaborar, pues, diferentes tipos de documentos, entre otros, ¿no es cierto? Pero en caso de Linux no. En caso de Linux no. Ya es por eso que existen diversas versiones, ¿sí? Diversas versiones de lo que viene a ser Linux. Pero ¿qué sucede con Windows 10 y con las Mac? Windows 10 lo que opta es lo siguiente. En este caso, bueno, primero vayamos con las Mac. Las Mac siendo una empresa cerrada, como les indico, todas las aplicaciones o todos los programas que se utilizan allí propiamente deben ser pues descargadas de la misma tienda de las Mac, ¿no? Mm, necesariamente. ¿Qué sucede con Windows? Windows ha optado por lo siguiente, ¿no? Bueno, dice, no, ya, bueno, vamos a hacer un sistema operativo cerrado, pero vamos a dar la opción de que otros desarrolladores, es decir, otras empresas desarrolladoras, ¿sí? Puedan desarrollar sus programas y se pueda trabajar en Windows 10, ¿ya? Es decir, entre comillas, ¿no? Algo así como poner terceros, ¿no? Contratar terceros que elaboren sus programas y estos programas puedan trabajar en Windows 10, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que opta Windows, ¿no? Es por eso que eh, nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? Descargar diferentes programas de Internet, ¿no? Para Windows 10, ¿no? Y que, no necesariamente tienen que ser de esta corporación. Ojo. Entonces, eso es lo que ha optado Windows, ¿no? Ahora, muy aparte de eso, otro aspecto que ha familiarizado o que ha permitido de que sea el sistema operativo más utilizado a nivel mundial es pues el uso de su interfaz, ¿no? Que sea tal vez más dinámico, más sencillo, tal vez, ¿no? O que te permite, digamos, hacer ciertas configuraciones o personalizar, en otras palabras, eh, ciertos procesos, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que Windows pues sea un sistema operativo o un sistema operativo o el sistema operativo más usado, ¿no? Entonces, en caso de Linux, por ejemplo, eh, difícilmente a veces podemos encontrar aplicaciones o programas, ¿no? Que tranquilamente lo encontramos en Windows, ¿no? O sea, a pesar de que es un sistema operativo libre, ¿no? Hay aplicaciones o programas que muchas veces no podemos encontrar para este tipo de sistema operativo. Y es más, no solamente por eso, sino porque, como les indicaba, Linux tiene diferentes versiones, ¿sí? Diferentes versiones y cada versión pues tiene un uso específico, ¿no? Tiene un uso específico, no es como Windows, ¿no? El Windows 95, Windows 98, el XP, Windows 7, entre otros, ¿no? Bueno, posteriores. Eh, es cierto que ha ido evolucionando, pero básicamente está o cumplen las mismas funciones, ¿no? Es decir, que podamos abrir programas, podamos editar, no sé, conectarnos a internet y aspectos como esos, ¿no? La temática continúa, ¿no? Ha evolucionado, pero la temática sigue siendo la misma, ¿no? También Linux cambia ese aspecto, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser básicamente la diferencia entre estos sistemas operativos, ¿no? Y bueno, aparte tenemos lo que son los sistemas operativos para equipos telefónicos, ¿no? Que es Android y iOS, ¿no? Que son los más predominantes, ¿no?
Ahí está. Listo, ahí está, ¿no? Todas las aplicaciones deben ser compatibles con el sistema operativo, ¿no? En el caso de las Mac, ¿no? Listo, tenemos el uso de las portátiles, bueno, como bien dice el nombre, ¿no? Son portátiles, las podemos llevar de un lado a otro. En este caso, una característica de estas viene a ser el uso de ciertos procesos inalámbricos, ¿no? Como por ejemplo el Wi-Fi, ¿no? A ver, pregunta, ¿cómo se llama esta entrada? A ver, sería, ya claro, el puerto Ethernet viene a ser este, ¿no? No, pero la conexión es, bueno, conexión Ethernet también, ¿no? Lleva el mismo nombre, ¿no? Este es el cable de red. Ojo, dentro de este cable de red también hay o existen diferentes categorías. Ojo, existen diferentes categorías en lo que viene a ser, en lo que vienen a ser estos cables, ¿ya? Ya. Entonces, vean, acá por ejemplo, las portátiles nos permite establecer estos dos tipos de conexiones, ¿no? Tanto una conexión Ethernet como una conexión Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, ¿no? Ahí está. Cuidado de las portátiles, ojo, esto es muy importante, ¿no? Eh, bueno, actualmente ya las baterías son más consistentes que antes, ¿no? Las baterías de las portátiles, ¿no? Sin embargo, nunca está de más la recomendación y yo personalmente estoy en contra de eso. ¿Qué sucede? ¿A qué me refiero cuando estoy en contra? Por ejemplo, cuando compran una portátil nueva, ¿no? A ver, antes, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos hacemos una herida en cualquier parte del cuerpo y lo dejamos a la intemperie y más aún, ni siquiera lo limpiamos o lo lavamos? ¿Qué sucede? ¿No? Infecta. Y claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si no tratamos, por ejemplo, la herida, ¿no? Se infecta y es más, hasta puede llegar al hueso, perdemos parte no sé si ha sido en la mano, perdemos la mano y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido sucede con las portátiles. Eh, y eso sobre todo con lo que viene a ser el uso de la batería, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando es nuevo, sácalo la batería para que te dure y que no sé qué. La estructura de una portátil o de cualquier componente no está por gusto. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano está posicionado como corresponde. Nosotros no tenemos el brazo en la cabeza, el pie en el pecho, no, sino como corresponde, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los ordenadores. Cada, cada pedazo, cada herramienta de las portátiles está en el lugar que corresponde y tiene su función. Entonces, lo mismo va a suceder con la batería. Si yo saco la batería, ¿qué va a pasar? Voy a dejar al descubierto una parte de mi ordenador, o en este caso de mi portátil. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que con el tiempo, ojo, con el tiempo, eh, el incremento, por ejemplo, del polvo, porque lógicamente en las portátiles siempre va a haber acumulación
de basura, de polvo, y más aún si se están acostumbrados a comer encima de las portátiles, cosa que no es recomendable, ¿ya? Siempre es bueno hacer una limpieza al menos 2 veces al año, ¿ya? Como mínimo. No, bueno, si no lo usan mucho, 1 vez al año, ¿no? Pero como mínimo unas dos, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a llenar o se empieza a acumular polvo, se empieza a llenar basura, como les decía, ¿no? Si comemos encima de los portátiles o tenemos la costumbre de almorzar y no sé, tal vez muchos de ustedes están comiendo ahorita, y por ahí alguien está comiendo su pollo broster, su bistec a la olla, no sé, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado ahí, ¿no? Esta acumulación de basura de nuestras portátiles, ¿sí? Va a hacer que con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo, nuestras portátiles empiecen a trabajar más lento. Y si dejamos al descubierto una parte de nuestros ordenadores, en ese caso, donde va incluido la batería, con más razón. Entonces, yo recomiendo personalmente no sacar la batería, ¿no? Porque luego nos indican, ¿no? Siempre nos sugieren, ¿no? Cargar la batería o si ya cargó, bueno, desenchufarlo tal vez, ¿no? Pero de sacarlo y que esté un buen tiempo de esa manera no es recomendable, ¿no? Entonces, siempre es importante primero hacer una limpieza, evitar, por ejemplo, sacar la batería, ¿ya? Eh, eviten, ¿no? Comer sobre las portátiles. Si, no sé, si yo trabajo en un lugar donde hay bastante polvo, ¿no? Lógicamente ahí tengo que hacer un mantenimiento constante de mi ordenador. O hacer un mantenimiento constante no siempre va a ser pues formatear mi portátil, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Se puede hacer, sí se puede hacer, pero no necesariamente va a ser siempre así. Siempre necesito una limpieza interna. Es decir, destaparlo, quitar todo el polvo y otra vez a trabajar, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Si ya vuestros ordenadores están viendo que, no sé, pasa 1 hora y ya está calentándose, posiblemente pues ya sea porque ya necesita una limpieza, ¿no? Ya necesita una limpieza. Ya entonces tener en cuenta esos aspectos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Cuidado de los portátiles. Vean, acá por ejemplo nos menciona, ¿no? Cerrar programas que se ejecutan en un segundo plano. Ahí está, en un segundo plano. Cuando nosotros iniciamos el sistema operativo propiamente, va a haber aplicaciones o programas, como bien se menciona ahí, ¿no? Que muchas veces se van a ejecutar en un segundo plano. Es decir, nosotros directamente no lo estamos abriendo. Cuando hablamos de ejecutar, estamos hablando de abrir el programa, ¿no? De abrir, ¿no? Eso nos referimos con ejecutar. Entonces, cuando iniciamos Windows 10, se ejecutan algunas aplicaciones o programas en un segundo plano. Estas aplicaciones o programas muchas veces nosotros no lo vemos. ¿Sí? Si no, por ejemplo, ¿no? He encendido mi ordenador y no sé, se ha podido ejecutar, no sé, por ejemplo, por ejemplo, un, un programa que me permite analizar mi memoria RAM, por ejemplo, de manera automática. ¿Qué sucede? El simple hecho de que ya se ejecuten estos programas en un segundo plano ya implica un consumo de energía, ya implica un consumo de energía. Y muchas veces estos programas o estas aplicaciones que se ejecutan en un segundo plano no son necesarios, no los necesitamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver acá es precisamente dónde visualizar estas aplicaciones o estos programas en segundo plano y poder cancelar la ejecución de estos.
Ahora, lógicamente, no todos los programas que se ejecutan en un segundo plano son malos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes encienden su máquina y automáticamente el antivirus les avisa si hay o no algún malware por ahí? A ver, levanten la mano. Ya, la mayoría, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imagínense, ¿no? Han encendido su ordenador, han bloqueado la opción de segundo plano del antivirus, ¿no? Del antivirus. Y casualmente, ni bien han encendido, ha empezado a fallar su ordenador o, como dicen, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Han ejecutado un programa que era un virus, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como el, como el antivirus estaba, bloqueado en un segundo plano, no les va a poder avisar, ¿no? No va a dar el aviso. ¿Qué van a tener que hacer? Tendrían que ejecutarlo de manera manual. Y ya para eso sería pues demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, hay aplicaciones como el antivirus que necesariamente se van a tener que ejecutar en un segundo plano, porque de esta manera ya nos ayuda, sí, ya nos ayuda a poder mantener seguro nuestra información si es que, no sé, casualmente se ha ejecutado algún tipo de virus o, o si hemos ingresado a una página y accidentalmente se ha podido instalar o ha intentado instalar algún tipo de virus, no sé. Entonces ya con el antivirus funcionando en un segundo plano, ya vamos a poder prevenir esos aspectos. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Bueno, esto tenemos lo que es el cuidado de las portátiles, esto también lo vamos a ver. ¿Ya? No, acá por ejemplo, bueno, esto en caso de las portátiles, en caso de los ordenadores, es decir, los ordenadores de escritorio, ¿no? Es parecido la interfaz. En el caso de de los ordenadores de escritorio, solamente me aparece esta opción, ¿no? Con corriente alterna, ¿no? Nada más. Pero en caso de las portátiles, lógicamente, ¿no? Como tenemos la batería, me aparece con batería y con corriente alterna. Esto de aquí me va a ayudar a controlar el uso de energía de mi ordenador. Sí, el uso de energía de mi ordenador. A esto vamos a ver el tipo de brillo, ¿no? El nivel de brillo. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy con mi ordenador y dejo de trabajar con mi ordenador, por ejemplo, una hora, ¿qué va a pasar? Si no lo he configurado correctamente, mi ordenador va a estar encendido una hora. Ojo, estoy hablando de encendido, no estoy hablando en el estado de suspensión ni nada de eso, sino encendido. Entonces, si está encendido, es como, por ejemplo, decir, ¿no? Eh, Estoy construyendo mi casa, por ejemplo, ¿no? Estoy construyendo mi casa. Y, y llevo a 3 trabajadores que deben trabajar 8 horas. Pero dentro de esas 8 horas, por ejemplo, no sé, hay una hora, dentro de este horario de trabajo hay una hora en el cual no les he dado ninguna instrucción. O no les he dicho, ¿saben qué? Construyan esto, nada. Pero ¿qué sucede? Si yo no les he dado ninguna instrucción durante esa hora, lógicamente la responsabilidad va a ser mía y les voy a tener que pagar por esa hora. Y algo parecido sucede con los ordenadores. ¿Qué va a pasar? Yo lo voy a dejar encendido una hora, por ejemplo, ¿no? Mi ordenador, sin darle ningún tipo de instrucción, pero durante esa hora me va a consumir energía, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros establecemos estas opciones de configuración, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ahí tenemos lo que son las tablets. Bueno, las tablets son más pequeñas.
el uso de la batería de las tablets no es tanto como las de un equipo telefónico, ¿no? Esto va a depender mucho del uso que ustedes le den también, ¿no? Del uso que ustedes le den, ¿no? Ahí está, ¿no? Las tablets, ¿no? Usadas para llamadas, bueno, para celulares, ¿no? Podemos ponerle un chip telefónico, tiene una combinación entre una tablet y un teléfono móvil. Y bueno, acá algo se equivocaron acá, ya. Las tablets sí se pueden conectar al Wi-Fi, ¿no? También son inalámbricas, ¿no? Ahí está, algunas características. Muy bien, los equipos o los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones. Ahí está, por ejemplo, en caso de los equipos telefónicos o las tablets, a diferencia de un ordenador o de una portátil, acá nosotros trabajamos con lo que son las aplicaciones, ya que como bien dice acá, vean, las aplicaciones vienen a ser pequeños programas que buscan solucionar problemas cotidianos. Ya, ya lo voy a poner hasta acá, ¿no? Son simplemente aplicaciones. Si yo quiero instalar, por ejemplo, el paquete de Office, que lo tengo en mi ordenador, a un equipo telefónico, lógicamente no va a soportar, ¿no? Por la cantidad de funciones que puede contener este paquete, ¿ya? Pero para evitar eso, tenemos aplicaciones que me va a permitir, como dice ahí, establecer algunos procesos básicos, ¿ya? Listo. Muy bien. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Una duda, alguna consulta? Ahora vamos a ver lo que es el hardware, ¿no? Ya hemos visto la parte del software, sabemos que es la parte intangible, bueno, porque no podemos tocar, y que el software viene a ser una serie de instrucciones, ¿sí? Ahora, eh, utilizando el software, nosotros vamos a poder interactuar directamente con la parte del hardware, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, dice, ¿no? Es una serie de componentes mecánicos y electrónicos que se pueden ver y tocar, ¿ya? Ver y tocar, ¿ya? Bueno, dentro de esto tenemos dos grupos. Una, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Cuando hablamos de los dispositivos de entrada, por ejemplo, si yo quiero abrir, no sé, mi programa de Word, ¿qué herramienta utilizo para ejecutar el Word, por ejemplo? A ver, ya, el teclado y el mouse, ya, muy bien. ¿Solo eso o algún otro? Depende, ¿no? Si la pantalla es táctil, ya con la mano, ¿no? CPU, ajá. Ya vamos a ver qué cosa viene a ser el CPU. Ahorita ya. Vamos a ver también qué es el CPU. ¿Sí? Muy bien, pero sí, efectivamente. Bien, yo ya tengo mi ordenador encendido, tengo mi escritorio y quiero abrir el Word. ¿Qué utilizo? Como bien lo han mencionado, puedo utilizar el teclado, ¿no? Para buscar el programa, ¿no? O con el mouse puedo abrir la aplicación, es decir, ejecutar la aplicación. Entonces, vean, aquí lo que estoy haciendo es que yo como usuario estoy dando la orden de abrir la aplicación o programa. O sea, en otras palabras, los dispositivos de entrada van a ser herramientas que nosotros como usuarios vamos a utilizar para dar las órdenes
a nuestros ordenadores. ¿Sí? Es lo que yo utilizo, ¿sí? Lo que yo utilizo para ordenar a mi ordenador que me abra, por ejemplo, en este caso, el Word. O sea, ¿qué herramientas utilizo yo? En este caso, el teclado, ¿sí? O perdón, el mouse o el ratón. Por ejemplo, el teclado, ¿no? Si yo quiero escribir, por ejemplo, en mi documento de Word, ¿con qué escribo? Con el teclado, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, es la orden que nosotros damos, es decir, la orden que parte de nosotros hacia los ordenadores. Entonces, las herramientas que nosotros vayamos a utilizar, las herramientas que nosotros vayamos a utilizar para dar la orden a los ordenadores, vienen a ser los dispositivos de entrada, ¿ya? Los dispositivos de entrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a comprar a los supermercados, ¿no? Ellos tienen su pistolita, ¿no es cierto? Entonces, si ellos quieren visualizar el precio, por ejemplo, ¿qué hacen? Cogen el lector de código de barras, ¿no? Que es la pistolita, esa pistola, y escanean el producto. Entonces, ellos están dando la orden como usuarios, ¿no? Como usuarios, detectar ese código de barras al ordenador. Y pregunta, por ejemplo, ¿dónde yo puedo visualizar los resultados, por ejemplo, cuando utilizan este lector de código de barras? ¿Dónde lo visualizo? En el, a ver, ¿quién fue? ¿Ale? En, en el monitor, ¿no es cierto? Entonces, vean, ¿dónde lo visualizo? En el monitor. Esa visualización viene a ser el resultado de lo que nosotros estamos ordenando. Entonces, allí ya no estamos hablando de un dispositivo de entrada, es decir, el resultado que nosotros esperamos ya no va a ser visualizado en un dispositivo de entrada, sino en un dispositivo de salida. ¿Sí? En un dispositivo de salida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero escuchar música. Entonces, ¿qué hago? Doy la orden de abrir, por ejemplo, el navegador, ¿no? El navegador, busco la música que quiero, el grupo que quiero, y le pongo play. Pregunta, ¿cómo yo voy a escuchar la música? El audio. ¿A través de qué? Exacto, ¿no? Por los altavoces de mi ordenador o de mi portátil, o si yo tengo parlantes, por los parlantes. Pero eso, ¿gracias a qué? ¿Eso qué vendría a ser? El resultado de lo que yo he ordenado. ¿Sí? Yo he puesto la música y como resultado de eso, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo como salida? ¿Qué obtengo como salida? Ya, el sonido, la música, ¿no es cierto? Entonces, ¿a través de qué escucho este audio, esta música? A través de los parlantes o los altavoces o los audífonos o lo que yo tenga que me permite escuchar la música, ¿no es cierto? Entonces, los dispositivos de salida prácticamente viene a ser el resultado de lo que nosotros hemos ordenado. Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto en mi documento de Word, lo que estoy escribiendo va a ser el resultado. ¿Y dónde observo este resultado? En la pantalla, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera podemos diferenciar lo que son los dispositivos de entrada y salida. Ahora, dentro de esto, también está categorizado dispositivos que cumplen ambas funciones, es decir, tanto un dispositivo de entrada y salida.
¿ya? Para ello, bueno, en este caso tenemos el único ejemplo que vendría a ser las impresoras multifuncionales. ¿Por qué multifuncionales? Porque, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo poner una hoja y le mando a imprimir. Entonces, mi dispositivo de entrada viene a ser la impresión y como salida voy a obtener esto de acá, ¿no? El resultado, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, es tanto un dispositivo tanto de entrada y salida, ¿ya? Ahora, acá ya vamos a empezar a ver lo que son los diferentes tipos de puertos. En este caso estamos visualizando los puertos paralelos, que es la estructura con la que se manejan, en este caso, las impresoras. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de conexión tiene de la impresora al ordenador? Eso sí lo saben, yo sé que lo saben. A ver, ¿qué tipo de conexión? ¿Seguros? Claro, la entrada USB, ¿ya? Pero del ordenador o la portátil a la impresora, ojo, de la portátil a la impresora, no es precisamente un tipo de conexión USB, sino es de puertos paralelos. Es más, ahí vamos a ver también, ojo, cuando hablamos de USB no nos referimos solamente al USB que todos conocen. Eso lo vamos a ver ahorita. Cada tipo de entrada tiene su nombre, lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero el tipo de conexión de las impresoras es de puertos paralelos. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya. Ya, muy bien. Entonces, a ver, volviendo al tema. Vean, como les decía, por el color nosotros vamos a poder diferenciar que es el 3.0. Pero también tenemos el 2.0, ¿no? Que es una versión anterior. Esto me permite determinar la velocidad de transferencia de datos. Ahora, ojo, cuando nosotros transferimos los datos, por ejemplo, ¿no? de la máquina al USB, ¿no? O de cualquier otro dispositivo, existe una cierta pérdida de información, ¿ya? Pero esta pérdida de información, ojo, es mínima, ¿ya? Es mínima, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, dependiendo de la versión, ¿sí? Es de que nosotros vamos a poder determinar si va a haber una pérdida mínima o mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la versión 2.0 puede que haya perdido, no sé, un 5% de información, por ejemplo. En la versión 3 puede ser solamente un 2%, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no solamente me establece la cantidad de pérdida, sino también la cantidad o la velocidad de transferencia de información, ¿sí? Entonces, en el 2.0, por ejemplo, puede que un archivo, ¿no? Una imagen, por ejemplo, en formato JPG, puede que me demore, no sé, 5 minutos, por ejemplo, 5 minutos. Y en el del 3.0 puede que sea 3 minutos, 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a haber una diferencia aquí en el uso de estas versiones, ¿ya? Ahora, no solamente este tipo de versiones va a existir en los USBs, ¿ya? A ver, primero, vamos a terminar con esta parte, ¿sí? Vean,
USB, ¿sí? USB tipo A, que es el que todos conocemos, ¿ya? Que es el que todos conocemos. Este tipo de entrada ya prácticamente ya está fuera del mercado, ¿no? Que es la entrada USB micro. La entrada mini, que ya prácticamente desapareció, ¿sí? Que era un poco más ancho esa parte, ¿no? Esto era más delgado, esto era más anchito, ¿no? Esto, por ejemplo, ya desapareció del mercado, ¿no? Ya no lo veo. Entonces, este es el tipo de entrada mini. Esta de acá, que es la que hemos visto de la impresora, no de los puertos paralelos, esta entrada es el diseño de los puertos paralelos. Ojo, de tipo B, ¿ya? Tipo B, ¿sí? Entonces, dentro de esto también tenemos, como hemos podido observar, el de tipo C, ¿ya? El de tipo C, ¿ya? Entonces, esa viene a ser la categoría de lo que vienen a ser estos puertos de conexión USB, ¿ya? USB. Ahora, a ver. mm, ¿Qué nombre tiene? ¿Seguro? Este es el micro SD, ¿no? El micro SD. Voy a poner así, micro SD. Y bueno, en realidad, bueno, este de aquí es su adaptador, ¿no? Pero, ojo, también tenemos el que es el SD, ¿no? Es más grande, nada más, ¿no? El SD, ¿sí? ¿Alguien aquí ha utilizado este tipo de almacenamiento? A ver, ¿quién es? A ver, a ver. Uy, ya. ¿Alguien acá por casualidad ha trabajado o trabaja con lo que es la fotografía profesional? Ya. ¿Qué categorías has utilizado? ¿Tú has trabajado con máquinas fotográficas profesionales? Aaron, ¿no? A ver. Ya. ¿Y la categoría? ¿Qué categoría utilizaba? Ya. A ver. Ya, muy bien. Vean, por ejemplo. Claro. Vean, por ejemplo. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué menciono de la categoría? Por ejemplo, en estas SDs o micro SDs, ¿no? En este caso una micro SD, ojo, también existen categorías. Ya, también existen categorías. Por ejemplo, en lo que viene a ser, por ejemplo, la fotografía, ¿no? En este caso la fotografía personal con las cámaras profesionales, estas cámaras, por ejemplo, toman fotos pues de una de una alta resolución, ¿sí? De alta resolución. Entonces, una imagen, por más de que tenga, no sé, un tamaño de, por ejemplo, en una imagen, no sé, que sea, por ejemplo, ay, caray, de 300, por ejemplo,
por 400 píxeles, ¿no? Una imagen pequeña, ¿no? Una imagen pequeña. Por más de que tenga este tamaño, la resolución de la imagen es pues de alta definición. ¿Qué sucede? ¿Por qué menciono de las categorías? Si se dan cuenta que hay un número, ¿no? Que es 10. Esta viene a ser la categoría más alta en las CCDs, ¿ya? En las CCDs. ¿Qué me permiten estas categorías? En este caso, digamos, esto lo utilizan bastante los fotógrafos, es de que me permite, ¿sí? Me permite almacenar, ¿sí? Me permite almacenar tanto la resolución como el tamaño de la imagen, ¿sí? En su, de manera, en su configuración predeterminada, es decir, en su configuración original, prácticamente, ¿sí? Si la imagen es un tamaño de 300 por 400 en Full HD, por ejemplo, ¿no? Que es una de las resoluciones más altas en imágenes, entonces esta categoría 10 me va a permitir mantener esa estructura de la imagen. Pero si yo utilizo, por ejemplo, igual, ¿no? Utilizo una SD de 256 GB, pero categoría 6, por ejemplo, allí simplemente la imagen va a perder su resolución, va a perder su estructura, porque la categoría no va a contener, no va a permitir mantener pues esa gran cantidad de información de la imagen. Porque ojo, las fotografías o las imágenes, o sea, todo lo que nosotros este, tenemos en los ordenadores como imágenes, videos, audio, todo eso vienen a ser datos, viene a ser información, ¿sí? Entonces, una categoría 6 no me va a permitir mantener esa cantidad de información de la imagen. Y allí sí va a existir pérdida de información. Y cuando yo quiera abrir esa imagen, simplemente pues no va a ser la adecuada, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, en las SDs existen estas categorías. En los USBs también. Si ustedes buscan un USB en una versión de 2.0 de 8 GB y una versión de 8 GB también de 3.0, el de 3.0 va a costar un poco más, ¿no? Aunque ahora ya no hay pues de 2.0 solo, no hay, ya vienen 2 y 3, ¿no? Ahora, pero antes sí, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, de las SDs, del USB, del color azul, del color negro, implican bastante al momento de trabajarlo o al momento de utilizarlo para la transferencia de información. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Listo. Ya. A ver. Ah, ya. A ver. Ay, no, no es este. A ver, un momento. A ver, ya. ¿Qué tipo de conector viene a ser este? A ver.
¿Qué tipo de conector viene a ser ese? A ver, yo sé que sabe. A ver, no. ¿Seguro? A ver, a ver. Por ahí, ¿quién dijo Lucero? A ver, Lucero. Ya, a ver. Eh, a ver. Sí, Lucero. Ya, a ver. Vean, efectivamente, ¿no? Primero, sí es el cable VGA, ¿ya? Cable VGA, ¿ya? Uno. Dos. eh, este cable me permite, ¿sí? No es VGA. Me permite establecer una transferencia de datos de imagen y video. Bueno, en realidad los videos también son imágenes, ¿no? Son fotogramas, ¿no? Pero bueno, de imagen y video, más no de audio. Ojo, más no de audio, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Eh, Primero, ¿no? Esta viene a ser la primera conexión de lo que es la transferencia de imagen y video. Ojo, tiene una transferencia tipo análoga. eh, en este caso, este tipo de transferencia de datos a través del VGA, eh, como les indicaba, siempre ocurre una pérdida de información. En este caso, información de las imágenes, ¿no? De los videos, ¿no? Ahora, posteriormente a este tipo de entrada VGA, sale lo que viene a ser, y lo que seguramente todos conocen. A ver, acá lo tengo un momento. A ver, ¿cuál es el siguiente cable que sale? A ver, ¿qué nombre tiene este cable? Ese sí lo conocen, ¿no? El HDMI. Que en este caso, a diferencia del VGA, el HDMI ya me permite una transferencia de datos digital. Sí, Lucero. Ya, entonces vean. eh, ya, entonces vean. Este tipo de cable, ¿no? En este caso el HDMI, ya me permite una transferencia de datos más que todo digital, ¿no? Y no solamente me permite una transferencia de datos de imagen, sino de imagen y audio,
¿sí? De imagen y audio. Ahora, dentro de estos procesos, dentro de estos tipos de cables, perdón, dentro de estos tipos de cables, ojo, hay que considerar el tipo de material con el cual han sido elaborados estos cables. Porque dependiendo del material, es que también va a existir una transferencia de datos más limpia. ¿Sí? Una transferencia de datos más limpia. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, vean. Acá, por ejemplo, ya nosotros vamos a conocer lo que es el HDMI. Y como les decía, me permite una transferencia de audio y, bueno, audio y video, ¿no? Audio y video. ¿Sí? De ahí tenemos los dispositivos inalámbricos, como por ejemplo el Bluetooth, tenemos el Wi-Fi, tenemos, por ejemplo, los controladores de dispositivos. Ah, no, pero antes me olvidaba. A ver. Esto, a ver, un momento, por favor. Mm, mm, mm. Ah, ya. Ajá. Ya estamos bien, ya. No, o sea, ya, listo. Ya, muy bien. Entonces, para entrar al siguiente punto, ¿no? Esto en relación a lo que vienen a ser los diferentes tipos de conexiones, ¿no? Y lo que es los dispositivos de transferencia de datos, ¿no? En este caso USBs, las tarjetas SDs, ¿no? Igual lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos los puertos de conexión de audio y video, como el HDMI, ¿sí? Y el VGA. El VGA, por ejemplo, todavía se sigue utilizando para los ordenadores de escritorio. ¿Sí? De ahí tenemos los conectores inalámbricos como el Bluetooth, el Wi-Fi. Tenemos los controladores de dispositivos. ¿A qué nos referimos con lo que vienen a ser los controladores de dispositivos? Nos referimos a que, primero, habíamos indicado que para que funcione el hardware necesitamos de un software, de un programa. Y estos controladores de dispositivos también vienen a ser softwares, pero softwares que van a cumplir funciones específicas para el manejo. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, del teclado, del monitor, no sé, por ejemplo, del micrófono, de la impresora, de los parlantes, ¿no? Que es la salida de audio y video, ¿no? Por ejemplo, del escáner, del mouse. Es decir, si yo no tengo el controlador que me permita, como dice el nombre, ¿no? Controlar estos dispositivos, ¿qué va a pasar? Si yo conecto mi teclado y no tengo este controlador, simplemente no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Sí? Entonces necesariamente vamos a tener a los diferentes controladores de dispositivos. ¿Ya? Muy bien. Eh, Acá nosotros, bueno, vamos a poder visualizar eh, los controladores de dispositivos. Vamos a ver esto, ojo, el día de mañana, ¿ya? Vamos a poder visualizar cuál es o cómo nosotros podemos visualizar y controlar estos dispositivos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Estamos escribiendo y puede que, no se deje de funcionar el mouse o hemos cambiado el mouse, no hemos modificado el mouse y deja de funcionar, entonces, ¿cómo actualizamos este funcionamiento? ¿No? Entonces, esto lo administramos desde, bueno, lo modificamos o lo configuramos desde el administrador de dispositivos. ¿Ya? A ver, pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver.
¿Cómo se llama toda esta estructura? A ver, ¿seguros? Si yo les digo que se llama corazón, ¿estará bien? ¿Por qué no? Sí, está bien. ¿Por qué no? ¿Segura? ¿Segura, segura? Es un órgano. ¿Seguros? ¿Qué? ¿Por qué están seguros? Yo digo que se llama corazón. ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué se debe llamar CPU? Yo digo que esto se llama, perdón, yo digo que esto se llama corazón. Al igual que ustedes dicen que esto se llama CPU. ¿Estará bien? Bueno. Sí, a ver, Yesenia. Sí, Yesenia, te escuchamos. Ya. Sí, a ver, Alex. Sí. Ya, ya, pero la pregunta ahorita es, ¿cómo se llama todo esto? Porque el concepto de, perdón, perdón, Hilary, porque el concepto de CPU, sí, lo tienen claro, pero la pregunta es, ya, exacto, ojo, esto no es el CPU, por eso les decía, ¿no? Es como, yo sé que todo esto es el cuerpo humano, pero si yo le llamo corazón a todo esto, como bien lo han mencionado, el corazón no es todo eso, es un órgano vital, ¿no? Que está por acá, ¿no? Por ahí, ya. Entonces, ¿qué sucede acá? Así como el cuerpo humano, ¿no? Que tiene sus partes, la cabeza, parte superior, parte inferior. En parte superior tenemos la cabeza, los brazos, en parte inferior las piernas y todo eso. Lo mismo sucede en el CP, oh, perdón, en el case, ¿ya? El case, ojo, es todo esto, es la parte de afuera, ¿no? Esa estructura, este, rectangular, eso es el case, ¿no? Que están viendo ahí. El CPU es parte de este componente. Es como el corazón. El corazón es parte del cuerpo humano. Y lo mismo pasa con el CPU. Y el CPU es parte fundamental para poder realizar los diferentes procesos que nosotros ordenamos a nuestros ordenadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Dentro de todo esto, ojo, este case es como el cuerpo humano, es como la piel, ¿no? El corazón está protegido por las costillas, tenemos la piel que nos protege, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a suceder acá.
Esta estructura es la que protege los componentes internos de los ordenadores. Ojo. Ya. 5 minutos más, por favor, o 5 o 10 minutos para terminar esa parte, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El CPU es uno de los componentes principales para el funcionamiento de los ordenadores. Ojo. Entonces, ¿cuál viene a ser el CPU? Viene a ser esto de acá, este componente. Este CPU, ¿ya? Es el que permite, ¿sí? Es el que permite, ¿sí? Manejar o enviar las instrucciones que nosotros realizamos a nuestros ordenadores. En otras palabras, es la unidad central de procesamiento. ¿Ya? De ahí que viene el nombre de CPU, ¿no? Bueno, en inglés, ¿no? Entonces, no se confundan, ¿sí? No se confundan con esto. Esto no es el CPU, es el case. Es como si ustedes llamaran al cuerpo humano, no lo llamaran cuerpo humano, lo llamaran cabeza o corazón, ¿no? Corazón, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo. Por eso les hacía la referencia a eso, ¿no? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces, dentro del hardware tenemos lo que es el CPU, que es la unidad central de procesamiento, el cual permite controlar las instrucciones. ¿Ya? Este procesamiento se maneja en base a lo que es la velocidad del reloj y el tamaño de palabra. Todo esto se basa a lo que vienen a ser los bits. ¿Qué vienen a ser los bits? ¿Alguien sabe? ¿Qué vienen a ser los bits? ¿Qué son los bits? El bit es la unidad mínima, o es la unidad mínima, ¿sí? De información. ¿Alguien ha visto esta película de Matrix? ¿No? Cuando están en ¿cómo se le llama? En su base, ¿no? Empiezan a salir numeritos, ceros y unos, ¿cierto? Ese 0 y 1 viene a ser la unidad mínima de información en las máquinas. ¿Ya? ¿Por qué trabajamos en lo que vienen a ser los ordenadores? ¿Por qué trabajamos con ceros y unos? Porque para el ordenador, para la máquina, es mucho más fácil comunicarse de esa manera. ¿Ya? Es mucho más sencillo. No puede procesar más información que no sea 0 y 1. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, toda estructura de cualquier tipo de máquina siempre va a estar en base a lo que es la unidad mínima de información, que viene a ser los ceros y unos, o el sistema binario. Ojo, ¿ya? Dentro de esta estructura, nosotros vamos a tener también lo que es eh, los sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits. Esto se basa al uso de la memoria RAM. Ojo, ¿qué viene a ser la memoria RAM? Bueno, solamente RAM, porque al decir memoria RAM estamos redundando ahí con memoria. ¿Ya? RAM es memoria de acceso aleatorio, ¿no? RAM. Entonces, ¿qué sucede? La RAM es la que va a permitir, ¿sí? La RAM es la que va a permitir de que, ya, ahí está. La RAM es la que va a permitir de que en este caso todos los programas o aplicaciones y el mismo sistema operativo funcionen de manera adecuada.
¿no? Como dice ahí, ¿no? Memoria del sistema que almacena temporalmente, ¿ya? Entonces, este almacenamiento temporal permite el funcionamiento adecuado, ¿sí? De nuestros ordenadores. Por ejemplo, ya, tenemos por ejemplo una habitación, o mejor aún, a ver, acá, ya, a ver, por ejemplo, acá mismo, ¿ya? Por ejemplo, esta es una habitación, ¿ya? En el cual solamente pueden acceder, por ejemplo, a ver, vamos a ver, uno, dos, tres, ya, cuatro personas, ya, cuatro personas. Pregunta, ¿en este espacio podrá acceder una persona más? ¿O ya estará al tope? ¿Y qué pasa si quiero agregar una persona más? A ver, ¿qué pasaría si en esta habitación quiero agregar a una persona más? ¿Y qué pasa si lo hago entrar a la fuerza? Ya. Bueno, en el caso de este ejemplo, bueno, las personas estarían aplastadas, ¿no es cierto? Apachurrados ahí, ¿no es cierto? Entonces, algo así funciona la memoria RAM. Como sabemos, la memoria RAM tiene una capacidad. Puede ser de 8 GB, 16, 32, 64 GB, según el tipo de ordenador que ustedes tengan. ¿Qué pasa? Vean, por eso les dice, ¿no? Este espacio de color verde viene de la memoria RAM. Por ejemplo, puede ser de ya, 32, 32 bits. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, por ejemplo, eh, cada uno de estos cuadros que puse, ¿sí? Vienen a ser los programas que hemos abierto, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Cada uno de ellos, por ejemplo, va a pesar, a ver, o, perdón, no va a pesar, necesita, ya, necesita, ¿sí? 8 gigas de memoria RAM, o 8 gigas de RAM, perdón, 8 gigas de RAM, ya, 8 gigas de RAM para su funcionamiento, ¿ya? Voy a poner solamente los dígitos, ¿ya? 8 gigas de RAM. En este caso, por ejemplo, está sumando las 32 gigabytes, ¿no? Los 32 gigas de RAM, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de esos programas, ojo, o perdón, estos programas que ya están abiertos, está ocupando la totalidad de la memoria RAM, ¿sí? La totalidad de la memoria RAM. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero abrir un nuevo programa? Como bien lo han mencionado, no va a haber espacio. Es más, por ejemplo, lo abro por acá y este programa, no sé, el simple hecho de que pese, por ejemplo, 2 GB, o perdón, no que pese, sino el simple hecho de que necesite 2 gigas de RAM, ¿qué va a pasar? Ya no va a poder pues trabajar. Y si trabaja, ¿qué va a pasar? Va a empezar a trabajar más lento o va a haber funciones las cuales no va a responder. Y no solamente de este programa, sino de todos en conjunto. Va a empezar a trabajar más lento, mi ordenador va a empezar a calentarse, ¿no? Va a empezar a calentarse. Entonces, allí vamos a tener dificultades para poder trabajar estos programas, porque el requerimiento de la RAM no va a ser suficiente. Es más, por ejemplo, ¿no? Si este pesa, ¿no? 16 gigas, o perdón, ay, sigo con lo de peso. Si este necesita 16 de RAM y este 8 y este 8, ¿cuánto suma hasta ahí? Suma los 32. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero abrir un cuarto programa? Vean, aquí
ya se está ocupando las 32 gigas de RAM. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera abrir este programa? Igual, no va a poder trabajar adecuadamente, ¿sí? No va a trabajar adecuadamente. Se van a dar cuenta ustedes mismos que, que vuestros ordenadores va a empezar a calentarse, van a dar clic en un botón y va a demorar en abrir. ¿Esto por qué? Porque los recursos de la RAM no son suficientemente altos como para soportar todo este grupo de programas. Ojo. Entonces, para eso me sirve la RAM, para poder trabajar adecuadamente, ¿sí? Cada uno de los programas que nosotros vayamos a ejecutar. Entonces, si yo voy a trabajar, es más, un solo programa puede requerir hasta 16 gigas de RAM. Un solo programa. ¿Por qué? Por las características y capacidades que tiene ese programa, ¿no? Me voy al ejemplo de un desarrollador de videojuegos. ¿Por qué? Porque la calidad de imágenes que necesita pues es inmensa, ¿no? Entonces, si un solo programa me va a ocupar solamente 16 gigas de RAM, pues, lógicamente lo que tengo que hacer pues ampliar, ¿no? Si quiero que funcione correctamente, ampliar la RAM, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no? Ya, a ver, almacena temporalmente todos los datos e información procesada por una computadora mientras está en funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí, aquí está. Si quieres utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo o utilizar archivos muy grandes, necesitas tener suficiente RAM, ¿ya? Entonces la RAM es uno de los componentes necesarios para que nuestros ordenadores puedan trabajar adecuadamente. Ya, a esto, ojo, hay que ver pues, la compatibilidad también de nuestros ordenadores. No, no se trata solamente, ojo, de que si mi máquina es de hace 20 años, voy a comprar una RAM ahora, ¿no? Hay que ver la compatibilidad también. ¿Ya? Ojo con eso. Y chicos, muy bien.